volvamos por un momento a una de las grandes obras, a una de las grandes producciones que hemos tenido en Power Art, la de la historia del Volkswagen Golf. En aquel documental os relaté cómo acabó Giugiaro diseñando el primer Golf. Pero recordémoslo rápidamente, Volkswagen trabajaba para tener un sucesor para el Beetle, y ante las propuestas poco inspiradas que recibía para el diseño del modelo por parte de Pininfarina, decidieron probar suerte con Italdesign. Italdesign, que había sido fundada en 1968 por Giulietto Giugiaro, estaba en aquel momento en plena ebullición creativa, tras haber recibido el contrato del diseño del Alfa Romeo Alfa Sud. Volkswagen le encargó a Giugiaro presentar 3 propuestas. Presentar lo que había hecho con el Alfa Sud para Alfa Romeo, pero en clave Volkswagen. Con eso iba a producir, a proporcionar bocetos y unos dibujos para crear tanto el Golf como el Scirocco que hoy nos ocupa, y por otro lado un Passat. Esa familia de 3 modelos tenía que ser cohesionada, tenía que tener un lenguaje familiar entre esas 3 variantes, y la clave más importante para Giugiaro es que la tenía que hacer muy rápido. Este proceso creativo explicaba las razones de por qué existían tantísimas similitudes estéticas entre un Alfa Sud Sprint y el Scirocco, ya que no solo nacían del mismo lápiz de Giugiaro, sino que directamente eran interpretaciones distintas del mismo concepto básico de coche. Lo curioso de todo esto es que en 1968 Giugiaro dibujaba para Alfa Romeo lo que iba a ser después el Alfa Sud Sprint. Ya tenía esa idea del deportivo, del coupé, derivado de la plataforma del Alfa Sud, pero Alfa Romeo no lo iba a poner a la venta hasta 1976. ¿Qué ocurría entre medias? Que entre 1968, que Giugiaro dibujaba el coche, en 1976 le llegaba el contrato de Volkswagen, así que en 1971 diseñaba el Scirocco de primera generación, que tenía mucho que ver con ese Alfa Sud Sprint que había dibujado, y Volkswagen lo ponía a vender en 1974. Eso hacía que el Scirocco adelantase por la derecha al Alfa Sud Sprint y llegase al mercado 2 años completos antes de que Alfa Romeo siquiera pudiese tener su deportivo coupé en el mercado, lo que en aquel momento parecía que hacía que Alfa Romeo hubiese copiado a Volkswagen, cuando en verdad el diseño original de Alfa Romeo era de muchos años antes. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art, con la energía de Total Energies, como siempre. Y efectivamente, a pesar de esta larguísima intro, hoy es el turno de empezar con la historia de los Siroccos. Otro día seguiremos con el Corrado y acabaremos terminando con la tercera generación del Scirocco. Esto que estás viendo aquí es un Scirocco de primera generación. Aunque el proyecto originalmente se esbozó como uno de los 3 encargos directos de Volkswagen a Giugiaro, lo cierto es que de salida perdió inercia. El modelo importante para Volkswagen era el Golf, que es el que le iba a dar volumen, pero había una parte involucrada en esto que no quería que el coche cayese en el olvido, y esa parte no era otra que Karmann, el carrocero alemán. Karmann había estado fabricando durante años el tipo 14, un coupé sobre la base del Beetle, y veía con preocupación el quedarse sin su deportivo insignia, diseñado por Ghia. Así que ante la posibilidad de quedarse sin modelo, Karmann apoyó la industrialización del futuro Scirocco, costeando parte del desarrollo del mismo, para poder recibir de esta manera el encargo posterior de Volkswagen. El diseño de Giugiaro no podía ser más Giugiaro. Partiendo de la idea del diseño en cuña con líneas rectas y principio origami de superficies planas dobladas sobre sí mismas a modo de pirámide, el Scirocco de primera generación luce un frontal afilado de 4 faros. A los lados de esta calandra, en los vértices de las aletas, se encuentran los intermitentes, en un diseño que originalmente estaba pensado también para el Golf, pero que se descartó por razones de coste, como os contábamos años atrás. La línea lanzada del capó delantero se prolongaba para convertirse en la cintura del coche, que cambiaba la inclinación justo tras pasar el pilar B para ascender y dar al coche dinamismo. Los pilares A y B son finísimos, pero el C es grueso, como en el Golf, y va muy inclinado en este caso, con una línea paralela para abrir el portón tipo fastback trasero y otra que corta la luna trasera lateral. Hay una línea casi horizontal que recorre todo el vehículo, conectando el vértice del intermitente delantero con el piloto trasero. Digo lo de casi horizontal porque si te fijas, la distancia entre ella y los pasos de rueda delantero y trasero respectivamente va cambiando, haciendo que el coche esté acuñado hacia adelante. Este acuñamiento sigue las claves típicas del diseño de Giugiaro, una vez más. El techo sigue plano tras el pilar B, en lugar de lanzarse en caída fastback tradicional desde él. La idea es favorecer con esto que el coche sea de verdad un 4 plazas, dándole versatilidad. Por detrás, el diseño de Giugiaro ya era de cola tronca, lo que se denomina así porque se corta
directamente la trasera en vez de prolongarla hacia atrás. Este coche tiene una historia curiosa y es que es el primer coche que Volkswagen metió en su túnel de viento de Wolfsburgo. ¿Qué descubrieron en el túnel de viento de Wolfsburgo cuando metieron el diseño original de Giugiaro? Pues que aquella maqueta, al tener cortado a la trasera de una manera más normal que como acabó siendo el coche de producción, tenía sustentación aerodinámica y demasiado arrastre aerodinámico por detrás. ¿Qué hizo la gente de desarrollo de Volkswagen? Meterle este pliegue hacia arriba, esta especie de spoiler, esta especie de cola de pato sobre el portón de maletero que ayudaba a cortar el flujo de aire y a lanzarlo hacia arriba para que el coche tuviese menos sustentación detrás, se sentase mejor en el asfalto. Eso vino acompañado de esta concavidad que tenemos en esta parte del maletero y luego también esta manera de concavidad que tenemos en esta otra zona que le daban peculiaridad, particularidad, personalidad y también un poco más de chicha deportiva al tratamiento de la trasera, que si os fijáis está cortado al bies, está reflejando suelo. Tienes los pilotos mirando hacia abajo para que capten sombra, lo cual ayuda también en esa vista dinámica en cuña del coche tirado hacia adelante y la trasera cortada en inverso. Recordemos que en este momento en el que se desarrolla el coche, toda la industria del automóvil está pasando una transformación importante con la llegada de esos coches aspiracionales de precio bajo. Venimos del lanzamiento a finales de los años 60 del Ford Mustang, de cómo el Ford Mustang rompe el mercado porque ofrece un producto de aspecto deportivo, no necesariamente deportivo de conducir, para jóvenes que tienen algo de dinero en el bolsillo. Y Volkswagen trata de copiar ese concepto que en Europa también está eclosionando con el Ford Capri, con el Opel Manta, y aparece con esto, que es una interpretación bastante distinta, porque en lugar de hacer lo que hacía Ford o Opel con sus modelos de crear coches ya tracción trasera, más bestias, más difíciles de conducir, lo que hacía Volkswagen era aprovechar una plataforma de coche compacto a la que le dotaba de una esencia estética de toque deportivo, aunque la gama de motores, ahora lo vamos a ver, era mucho más amplia que la consideración pura de un coche musculoso, deportivo puro. Por dentro no había lugar a tanto trabajo de diseño diferencial como el que teníamos en la parte externa. Se aplicaba el mismo diseño de mueble de salpicadero del Golf de primera generación, con la gracia aplicada a través de llamativas combinaciones de tapicería. Había un mueble del salpicadero horizontal en forma de bandeja de plástico con una cúpula alojando los relojes, la climatización y la radio. Radio solo si pedías la unidad con ella, claro. Había también un volante deportivo de 3 radios y 2 relojes auxiliares en esa parte de la consola que conectaba con la palanca de cambios. En esta unidad se han montado 2 relojes adicionales para tener más vigilado el motor. Los asientos traseros eran justos, cierto es, pero se podían usar, especialmente por niños en una era en la que no existían las sillitas infantiles que ocupan tanto espacio hoy en día. El maletero con 280 litros era una grata sorpresa para quien compraba un coche de estos para tenerlo como coche para todo uso. El Scirocco no es otra cosa que un reaprovechamiento de componentes del Golf. Aunque saliese antes, todo lo que es la plataforma se desarrolló para el Golf. Del Golf tomó toda la plancha estampada de los bajos, así que comparte la misma batalla, 2,4 metros de distancia entre ambos ejes. Las suspensiones delante y detrás son las mismas, brazos inferiores, un sistema McPherson de toda la vida, y detrás un puente torsional. Ese sistema económico que os enseñamos, en el Golf de primera generación, aplicado a este coche. Las mecánicas, ahora vamos a comentarlas, también eran tomadas de ese proyecto del Volkswagen Golf, y a nivel de peso, gracias a una carrocería bajita, gracias a utilizar chapa fina y gracias a no necesitar grandes motores, grandes frenos, grandes elementos pesados, hacían que el coche se quedase en un peso de homologación sobre los 755 kilos en esta versión, con 85 caballos que hoy nos ocupa, que luego en orden de marcha se iban a unos 800 más o menos. Bajo el capó delantero se podía contar de salida con los motores EA111 de 1,1 litros, valga la redundancia de tanto uno, con 50 caballos. Había otra variante con 1,3 litros y 70 caballos y por último el EA827 de 1,5 litros de cilindrada y 85 caballos. Después llegaría el GTI original con una versión de 1,6 litros inyectada de 110 caballos, con un motor que estrenaba con lógica en esta carrocería ese formato del fenómeno GTI. Lo curioso es que Volkswagen esperaba que este fenómeno GTI triunfase con el Scirocco, antes de percatarse que lo que la prensa denominaba de cachondeo transportador rápido de frigoríficos, que era el Golf GTI, acabase explotando en el mercado. Para la historia queda el hecho de que el primer Volkswagen GTI fue el Scirocco, por tanto, y no un Golf. Cuando Giugiaro terminó el diseño del coche, el modelo a escala, lo presentó junto con Karmann al Consejo de Dirección de Volkswagen, y Volkswagen rápidamente
vio que el coche era algo que tenía que fabricar, que era una opción que no podía dejar pasar. Justo por eso dio la luz verde, pero puso unas condiciones de pasar a producción muy rápidas. Y la realidad es que aunque el coche de Giugiaro estaba terminado, entre comillas, como modelo a escala, convertirlo en un producto industrial iba a ser un proceso más complicado de lo que parecía a primera vista. Del modelo escala 1:1 en arcilla al coche de producción, Volkswagen tardó solo 3 años, lo que en su tiempo era todo un récord. Además, el Scirocco sería el primer Volkswagen de esta nueva era de producto, adelantándose al Golf por más de medio año, con la idea de servir de test productivo antes del lanzamiento del compacto. La realidad es que a pesar de las prisas y a pesar de esforzarse mucho para llegar al lanzamiento comercial en 1974, con el coche presentado a finales de 1973 en su versión de producción, el Scirocco fue un éxito inmediato. Colocó 25.000 ejemplares en cuestión de 6 meses, demostró que la fábrica podía fabricar coches, que las carrocerías salían de Karmann a ritmo, que se podían montar los motores y las cajas. Demostró todo lo que tenía que hacer Volkswagen para crear coches de motor delantero y tracción delantera en serie, que era el gran desafío para la compañía en aquel momento, y también demostró el apetito del mercado por un deportivo que era más barato y más fácil de llevar, más sencillo que el Manta y que el Capri de Ford. Porque la facilidad de conducción era primordial. Donde Capri y Manta eran deportivos de tracción trasera con eje rígido, el uso de una plataforma de compacto delantera para el Scirocco permitía ofrecer prestaciones y ligereza en un paquete estable y de fácil conducción. Esta unidad que tenemos hoy con nosotros es uno de los modelos con motor de 1,5 litros de 85 caballos. En su momento lograba cifras respetables de prestaciones, 0 a 100 en 11 segundos, 80 a 120 en 7,5 y una punta de 170 por hora. La realidad dinámica es que es un coche que se conduce como un Golf de primera generación, sacando mucho provecho a su ligereza. Es un coche que se siente inmediatamente peso pluma, más cuando venimos de coches modernos, un coche donde el tren delantero domina, mandando al coche por donde tiene que ir, y un tren trasero que es obediente pero al mismo tiempo ajustable en apoyo, lo cual le da esa agilidad, esa personalidad típica que ya se encontraba también en el Golf y que invitaba mucho a conducir. A diferencia de otras muchas propuestas de tracción delantera, Volkswagen consiguió aislar bastante bien los efectos dinámicos del par en las ruedas delanteras del aro del volante, un aro de volante pesado, voy a decir, muy grande, pero que al mismo tiempo nos transmite cuánto estoy cargando y cuánta deriva estoy sacándole al neumático delantero para hacer el coche totalmente previsible, predecible, fácil de llevar, rápido. Un coche con una caja de cambios de 4 relaciones bien escalonadas, con un buen selector, me gusta el tacto, entran las marchas fáciles, se mueven fácil y las relaciones de cambio están bien elegidas. Un motor que se mueve bien, que se estira con ganas a pesar de ser un 8 válvulas a secas, pero que tiene ganas de moverse y que parece correr más de los 85 caballos que indica, o las cifras de aceleraciones que tenemos. Al final la sensación de velocidad también ayuda al hecho de ir en un coche de pilares finos, cerquita del suelo, bajito y todo lo demás. Pega aquí la posición de conducción, muy a la italiana, voy a decir, muy de Giugiaro, porque tenemos el volante lejos, ahora lo llevo donde quiero, con las muñecas tocando el aro del volante, pero el pedalier me queda demasiado compactado. Tengo la pierna que entre el freno y el volante se me queda aprisionada, así que no puedo hacer el punta tacón como quiero, porque cuando voy a intentar aquí pisar el freno y tocar el acelerador, se me clava el aro del volante en la propia rodilla. Un problema que luego el Scirocco 2, lo vais a ver, sigue manteniendo, porque no cambió estas cotas, porque no podía, a no cambiar la plataforma. Esta decisión de diseño ya os digo que tenía que ver con las posiciones de elementos principales que había tomado Giugiaro cuando desarrolló este coche a la italiana, y tiene mucho que ver con lo que te encontrarías en un Alfa SUV, en un Alfa 33, en un Alfa Romeo Sprint, todos ellos derivados también de las posiciones ergonómicas diseñadas en su día por Giugiaro. Yo no sé dónde sacaba Giugiaro las medidas del ser humano, pero debía tener mal el muñeco. Yo soy fan declarado de los coupés en cuña, no puedo dejar de admirar el trabajo de Giugiaro en este coqueto coupé. Sí, tanto Manta como Capri puede que molasen más, dinámicamente hablando, fueran más puras sangres, pero la versatilidad y la facilidad de conducción, especialmente en mojado de este deportivo, de este Scirocco, no tenía parangón. Al menos no lo tuvo hasta que salió el Alfa Romeo Sprint. En su momento el coche costaba 4.700 euros, lo que sería hoy, corrigiendo la inflación, 24.000 euros. Y hoy en día, si lo piensas, por 24.000 euros no te puedes llevar a casa un coche de tipo aspiracional, podríamos decir, ni un SUV ni nada parecido. Y eso hace que veamos con cierta añoranza
y con cierta nostalgia esos tiempos en los que los jóvenes que tenían trabajo y tenían ingresos elevados comparados con los de hoy en día podían permitirse el lujo de conducir un aparato de estos, comprarlo y tenerlo, aunque les costase mucho ahorrarlo, pero es que corrigiendo esa inflación, esos 24.000 euros de hoy en día te darían ¿para qué? Para comprarte un Polo de acceso y poco más, ¿no? Un coche deportivo de este estilo. Es una pena, se echan de menos este principio de coches más, teniendo este comportamiento tan delicioso. La verdad es que me gusta más que un Golf, voy a decir. Se nota esa pérdida de altura, sinceramente. Se nota también que vas un poco más echado hacia abajo, con el techo cerquita. Y se nota también en el paso por curva que el coche tal vez se balancee menos en el curva a curva. Me gustaría probar la versión GTI que salió de este Scirocco 1, porque es una cosa que va a quedar hoy pendiente. Pero las cosas han cambiado. El Scirocco era para jóvenes todavía sin familia al cargo, donde hoy el comprador busca un V-Sub que tenga espacio detrás para churumberes. Años 70, al poco de lanzar el Scirocco ya de primera generación, Volkswagen empezó a mirar cuáles eran las áreas mejorables del diseño de Giugiaro, y directamente lo primero que les llamó la atención de leer las pruebas de los probadores de prensa más los comentarios de los primeros clientes que le llegaban de comprar el Scirocco 1, todos coincidían en las mismas cosas claves, que necesitaba un poquito más de espacio interior. Por eso, sobre el año 1976, Volkswagen empieza a trabajar ya en un Scirocco de segunda generación con diseño propio, obviando a Giugiaro y tratando de reaprovechar todo lo que se pudiese del Scirocco 1 para crear un coche un poquito más familiar. Esta vez no estaría al cargo del diseño Giugiaro, sino que sería un desarrollo interno propio. Los objetivos eran claros: hacer el coche un poquito más grande, especialmente en las plazas traseras en busca de una mayor practicidad. El coche conservaba la misma plataforma del Golf 1 y la misma estampación del suelo y elementos principales de la suspensión, por lo que no cambiaba la batalla, que se mantenía en 2,4 metros, pero se cambiaba el formato del techo para tratar de ofrecer más espacio en las plazas traseras. El frontal se acuñaba más, y para ello lo que se hacía era alargar el voladizo delantero. Los faros principales ahora eran rectangulares para toda la gama, cuando antes ese diseño estaba reservado a las versiones de acceso del Scirocco. El portón del maletero cambiaba con una luna curvada y un alerón separado de la misma. El coche tenía más look ochentero y reducía su coeficiente de arrastre aerodinámico. El pilar C perdía el grosor original y se separaba del elemento clave de diseño que hoy en día sigue empleando Volkswagen en todos sus modelos como elemento característico. A cambio, metía más luz en la parte trasera y mejoraba la visibilidad en 3/4 trasero. Por dentro el salto era mucho más marcado, había un salpicadero totalmente nuevo, con formas que seguían las ideas de diseño en cuña extremo, con una plancha inclinada en plástico de la que surgía la cúpula de relojes. La radio y la climatización se separaban de esa cúpula y pasaban a la consola. A mí este coche por dentro me recuerda al Porsche 928 original. Había más espacio para la cabeza atrás, pero poquito. Había más maletero, también poquito. Todo a costa de alargar el coche hasta 4,2 metros, lo que, manteniendo la misma batalla inalterada, hacía que el coche que se viese más alargado y afilado, pero también peor proporcionado. Técnicamente no había grandes cambios respecto a la generación previa. A nivel de chasis se mantenía la misma plataforma, la misma distancia entre ejes, el mismo tipo de suspensión, pero sí llegaban versiones más potentes. En este coche, en este vano motor del Scirocco de segunda generación, se llegó a montar el GTI de 16 válvulas con potencias que tocaban los 140 caballos, aunque Volkswagen supo mantener la esencia del modelo, es decir, se mantuvo una versión de acceso de solo 60 caballos para que tuvieses el presupuesto que tuvieses. Si querías, podías tener un Scirocco. Las suspensiones se mantenían inalteradas. McPherson delante, puente trasero torsional, mientras Volkswagen tonteaba con la idea de crear una variante bimotor
que se quedaba en concepto. Tras haber vendido más de medio millón de unidades en poco más de 6 años, este Scirocco 2 llegó en 1981 con la idea de mantener la tendencia para Volkswagen. Pero las cosas ya no fueron igual de bien, porque este coche se estiró 11 años en el mercado, 5 más que la generación precedente, y encima partía de un chasis ya viejo. Y a pesar de todas esas circunstancias, o como consecuencia de todas esas circunstancias, de este Scirocco 2 solo se vendieron 300.000 copias. Y es que la competencia se ponía complicada para Volkswagen y el mercado empezaba a percibir al Scirocco como un coche más viejo. Esta unidad es una de 85 caballos, el Scirocco evolucionaba, la verdad, aunque no se movía la potencia, sí que se nota un coche más moderno en el tacto del tren delantero, más sólido, un tren delantero que también responde de una manera más moderna, voy a decir, a nivel de dirección. La posición de conducción es prácticamente idéntica, sigo teniendo el mismo problema volante-pedales que tenía en la versión anterior. Los paneles de puertas se ven más modernos, el salpicadero recuerda a un Porsche 928, todo es más plasticoso, más años 80, como no podía ser de otra manera, pero en el fondo el rebustillo que tienes es parecido al Scirocco previo. La suspensión podríamos decir que está tarada de una manera un poco distinta, donde el Scirocco original se movía un poco más, este va un poco más duro sobre el asfalto, más plantado, y eso hace que notes al coche pues también más sólido, como os decía antes, más moderno, más en la línea de las puestas a punto que conocemos hoy en día para cualquier tipo de coche del grupo Volkswagen. Mientras que el Scirocco tenía esa ligereza y esa frescura más años 70, podríamos decir. Los motores mantenían, por lo menos en este 85 caballos, mantiene el mismo tacto que teníamos en cualquier Golf de la época, con esta misma mecánica, con ganas de empujar desde medio régimen y con capacidad de estirarse hasta arriba, tal vez un poco menos desinhibida en la parte alta del cuentavueltas que la versión del modelo previo, aunque también hay que computar que este coche pesa 50-60 kilos más que la generación previa, y eso al final acaba también marcando la pegada que tiene al acelerador. Los frenos son muchísimo más potentes. En el Scirocco 1 había que apoyarse muy fuerte sobre el pedal de freno para parar el coche. Aquí tienes unos frenos ya modernos que te dan confianza para parar el coche sin tener esa sensación de no voy a parar, voy a chocarme. Con el motor de 1,6 litros de 85 caballos empujando de un coche más pesado, ahora a partir de los 860 kilos, las aceleraciones desde parado empeoraban un par de décimas, quedándose cerca de los 12 segundos en el 0 a 100, 8,2 en el 80-120. Curiosamente, la mejor aerodinámica permitía al coche tocar los 174 de punta. Todo esto me lleva a comentaros lo obvio, aunque es un coche que su desarrollo empezó en 1971 a nivel de chasis, no se nota tan viejo como un coche de 50 años, que al final es lo que es, un coche de medio siglo. Está más cerca en ese sentido del tacto que dio después el Corrado, que vendrá por el canal dentro de unos meses, que la sensación de tener un coche, pues eso, años 50, que por edad está más cerca de esa cifra que de parecerse a un coche más moderno, la verdad. Ese paso más aplomado en las curvas, ese menos apoyo, esa menos deriva en los neumáticos hacen que el coche sea más efectivo que su primera versión. ¿Se nota más largo? No, para nada. No se le nota el extra de momento por de inercia, por el extra de los voladizos. Tampoco se nota el extra de espacio. Os comentaba antes que la idea del Scirocco 2 era incrementar el espacio habitable dentro del habitáculo, extendiendo más el techo hacia atrás y dejando más espacio para los ocupantes, jugando con el respaldo del asiento y demás. Pero la realidad es que por dentro no notas más espacio en ninguna de las direcciones. Las diferencias son microscópicas, pero sí se nota, como os digo, esa diferencia de rigidez del chasis. Caja de cambios también más dura, en este caso ya con 5 relaciones, la anterior era de 4. No me gusta el tacto de esta caja de 5, más dura, cierto es, más mecánica, recorridos tal vez más cortos, pero al mismo tiempo menos positiva. La de 4 relaciones del Scirocco 1 es más fácil de cambiar, es más fácil de encontrar dónde van las marchas. Aquí cuesta más meterlas, aunque están cerca del volante que no es de cuero y que, siendo así de plasticorro, recuerda a los Golfs, a los Ventos de la época Jetas, mejor dicho, se te acaba pegando en las manos. Probablemente la gran pega del Scirocco 2 frente al Scirocco 1 es que le falte carácter, personalidad. Y fíjate que no cambia nada de la plataforma, pero te habla de cómo cambiando muelles, amortiguadores, ancho de neumáticos, alturas de centros de balanceos estabilizadoras y 4 detalles más, puedes cambiar la receta del coche tanto como para que se pierda un poco esa
esencia y fluidez de la carretera felizona que tiene el Scirocco 1, que aquí se convierte en algo más serio para manejar probablemente más caballos. Este coche está mejor preparado para tener más chicha, pero al mismo tiempo pierde esa agilidad del tren trasero tal vez, esa capacidad de fluir copiando baches, esa sensación que te da de coche clásico deportivo de toda la vida. Si podéis elegir entre Scirocco 1 y Scirocco 2, para Guille, Scirocco 1, aunque os lo voy a decir ahora otra vez en las conclusiones, pero que quede dicho ya conduciendo también. Un aspecto que quiero dejar comentado, que no he podido comentar aquí mientras conducía, pero se me ha pasado, pero os lo tengo que decir, y es que la dirección en ninguno de los dos es asistida, pero el cambio de avance hace que en el Scirocco 1 tengamos información en el aro del volante y aquí perdamos esa información del aro del volante por llevar menos avance, pero por lo menos sea menos esforzado andar cambiando de dirección. Por eso creo que también tengo esa sensación de que el Scirocco 1 da sensación más de conducción, aunque hay que trabajar más el volante y hacer más esfuerzo que lo que pasa en el Scirocco 2. Lleva Alberto a tener dos Sciroccos. ¿Por qué dos? ¿Por qué no uno? Bueno, la verdad es que este llegó un poco de chiripa. Estaba muy cercano a mí, era un modelo anterior y además podéis ver el estado en el que está, que es maravilloso. Entonces yo no me lo pensé y le compré. El coche llevaba 27 años parado. O sea que el original tuyo es el rojo, vamos a ver. El original mío desde que tengo 19 años es este coche. Wow. Luego ya a base de ir conociendo, te vas metiendo al club, vas viendo otros modelos, vas conociendo a la gente. Y ya digo, dio la casualidad que lo tenía cerca, los dos coches son de Talavera, son de aquí de Talavera, y le pude adquirir. Este coche estaba muy cercano mío a mi familia. La familia eran amigos íntimos míos y de hecho el hombre le cuidó tal y como está prácticamente todo el tiempo del coche. ¿Hay más Sciroccos 2 en España para comprar, si quiero mañana comprar uno, que Sciroccos 1? ¿Puede ser? Sciroccos 2, sí, hay bastantes en venta. Mecánicas, tienen 1008 carburado, 1006 carburado como este, que más o menos se dan la mano, varían muy poquito. Luego hay el motor 1006 GTI, igual que el Gol 1 de 110 caballos y el KR 16 válvulas. Que esos algunos ya los hay con aire, dirección y cosas así, salieron antes que los Corrado. ¿Da mucha guerra estos coches? No, para nada, no. Este coche ahora mismo hoy me ha dado más guerra porque hemos hecho el motor y estaba fuera de punto completamente. Pero ya veis cómo va este motor y el coche no se le ha hecho nada desde el año 94 al motor. Madre mía. ¿Tema de recambios cómo está? Para este es mucho más complicado y bastante más caro. En este todavía se encuentran muchas cosas, si no todas prácticamente sirven de Gol 1. Se pueden cambiar todas las mecánicas, frenos, transmisiones, todo. Pilotos, faros, paragolpes, que es lo propio suyo, es lo más complicado. Luna trasera. Estos pilotos, digamos que son estilo americano, o sea que son genéricos, son bastante genéricos. Lo difícil de este coche son estos que llevan las lupas, dan más luz. Estos son los mismos que lleva el DeLorean y así. Estos los puse yo para que dieran más luz, porque estos apenas dan nada de luz. Y yo que sé, de interiores, los asientos son distintos, son más bajos, son complicados, ya son muy caros. Y no sé, las mecánicas quizás. Ya casi nadie tiene motores carburados, todo el mundo ha sopeado los coches. Entonces no quedan motores originales. Sí, es raro encontrarse uno de estos de serie, ¿no? Sí. Yo creo que por eso los mantengo, porque al final de ver a los demás, a mí me ha gustado mantener mis coches lo más originales posible. Si tuvieses que quedarte con uno de los dos. ¿Con uno de los dos? Sí. Seguramente me quedaría el amarillo por el valor sentimental y por todo lo que es históricamente de Volkswagen este coche. ¿Y por conducir? Por conducir, el rojo.
Yo te voy a decir que me ha gustado más conducir este, aunque ocurriese menos. A mí me gusta más este coche porque está nuevo, funciona de maravilla. Lo que tú dices, viajar y todo se hace muy agradable. Pero si hablo de correr, a lo que hacía antes, que me iba a curvear, a irme a Jarama, a tandear y todo, siempre lo he hecho con este coche. Este coche corre bastante más que este. Y está más plantado en el suelo también. Sí. Tema de cotizaciones. ¿Cuánto cotiza un Sirocco 1 y un Sirocco 2? Dependerá del motor y el estado y todo lo que tú quieras. El Sirocco 1 varía mucho dependiendo de la época, porque este modelo exacto es de los primeros que se fabricaron en el 74, este coche está fabricado en abril del 74. Y luego ya a partir del 76-77 empezaron a montar paragolpes de plástico, intermitentes, ya no llevan los cromados y eso se pagan bastante menos. Este coche ahora mismo, yo en torno como está, unos 14-16.000 euros. No le vendería de paragolpes de plástico y sin cromados. Pues 10, 12, 8, dependiendo del estado en el que lo pueda encontrar. ¿Y los Siroccos 2? Los Siroccos 2, hay algunos de este modelo GTS sin restaurar que ya los están vendiendo por 3-4.000 euros, con toda su documentación y todo. Si da alguna vuelta más, hay alguno muy bien, hecho prácticamente entero por poco más, de 4 a 6.000 euros. Vamos, que uno vale el doble que el otro, prácticamente. Sí, este modelo es muy raro y muy escaso, sobre todo aquí en España, y este pues al revés, esto ya llegó, Volkswagen ya lo vendía en España, aquí en sus concesionarios, y esto sin embargo nada, era todo importado. ¿Alguna intención de venderlos? No, de momento no tengo intención de vender, por lo menos estos dos. Sí que es verdad que ha llegado otro a casa y no sé qué vamos a hacer con él. ¿Qué motor en ese Saldrá caso? adelante un KR 16 válvulas, con aire, dirección, tiene levalunas y tiene cierre centralizado también. Tiene todos los extras menos el techo solar. 3 Siroccos, Alberto, madre mía. Ha llegado de chiripa, pero le tengo que sacar de ahí, no sé qué voy a hacer con él. Lo tengo hace cuestión de un mes, no mucho más. Bueno, pues ya nos irás contando. Muchas gracias, Alberto, por habernos dejado tu pareja de Siroccos. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Llevamos ya muchos vídeos publicados dentro de esta miniserie que empezamos hace ya más de 2 años, de cuando soñábamos con cupés. Una época de tiempo que dura desde finales de los años 60 hasta mediados de los años 90, podríamos decir, cuando los clientes pensaban por coche aspiracional pensando en un coupé. Volkswagen estuvo peleando durante ese periodo tanto con el Sirocco 1 como con el Sirocco 2 y luego con el Corrado, que vendrá por el canal más adelante. Y este coche realmente hizo buenos números. 500.000 se vendieron prácticamente del Sirocco de primera generación y 300.000 del Sirocco de la segunda. Si sumas, son alrededor de 800.000 ejemplares que encontraron destino. ¿Dónde está hoy ese comprador del coche aspiracional? Ya lo sabéis bien. Dentro de estas medidas de coche ahora la gente se compra un V-Sub, que es un coche más familiar y menos deportivo. Os puede gustar, os puede no gustar, pero también es cierto que el comprador ha madurado alrededor de 10 años. La gente que se compraba estos coches podía acceder a ellos sobre los 20 y pocos, 20 y muchos tal vez. Ahora el comprador medio un V-Sub ronda ya cerca de los 40, vamos a decir. La cuestión es, si ahora quisieses un coche de estos, pues no te lo podrías comprar porque no existe ese concepto del coupé de segmento C o de segmento B por los precios que se manejaban por estos aparatos. Eso no quita que no puedas ponerte a buscar uno de estos dos clásicos. Así que nos vamos directamente a Wallapop a ver cuánto se pide por un Sirocco de primera o segunda generación. Y ahora es el momento de preguntarnos cuántos Siroccos podremos encontrar en Wallapop, en nuestro patrocinador para buscar precios de coches nuevos y usados. Vamos a concentrarnos hoy porque el Sirocco nuevo vendrá más adelante en los Siroccos previos de las 2 primeras generaciones. Así que vamos a limitar la búsqueda hasta el 95, por decir algo, y vamos a ver cuántos Siroccos nos aparecen en el buscador. Y no son pocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos de la segunda generación. La rareza, os lo decía antes, es encontrar en España un Sirocco MK1. Si os fijáis, además todos llevan el faro grande más el faro pequeño, a diferencia de la unidad que hemos probado hoy. Vamos a ver aquí precios y empezamos por este del 87, 112 caballos, un GTX con el motor 1.8 en San Sebastián de los Reyes. Una unidad con las llantas del GTI MK1 del Golf, pues
apañadita, 9.500 euros, parece que está bien. Vamos a leer la descripción a ver qué nos cuenta el propietario. Matriculado nuevo en España en el 87, segundo propietario, 111.000 kilómetros, color Brilliant Black 2C, recién pintado, magnífica oportunidad de adquirir clásico coupé. 9.500 euros se mueve ya dentro de los Sirocos de segunda generación más caros que vamos a encontrar. Tenemos aquí otro en 6.000 euros, por ejemplo, 112 caballos también, el motor GTX, unas llantas ahí, unas Ronald parece. Vendo Sirocco, 112 caballos, muy bien de pintura y de interiores, llantas, unas Japan Racing, son calicasas, una especie de réplica que intentan recordarnos a las llantas turbo de la época de los años 80. Otra unidad aquí, 7.000 euros, está en Alicante, Volkswagen Sirocco 1.6, carburación 85 caballos, este es el mismo motor de la unidad que hemos probado nosotros hoy. Coche conservado, no restaurado, soy el segundo propietario, 103.000 kilómetros, coche en Alicante, como os decía, 7.000 euros, un poquito más barato que los otros que hemos visto, 8.500 para este. Llantas chulas y de época, de todos los que hemos visto, el que tiene las llantas más alineadas por lo menos con lo que yo creo que le debería de corresponder. Vaciado por dentro, coche de carreras, Sirocco MK2 1.6 GTI, documentación de rallies, 110 caballos, 144 kilómetros, homologación antigua, que será la de los rallies. Barcelona, una unidad para apuntarse a rallies de regularidad. Y última unidad que vamos a ver, 4.500 para este. Este es el más barato de todos los que hemos encontrado y también parece que es el que más de serie está, con esas llantas de aluminio de serie. Salpicadero en buen aspecto, la verdad. También la pintura tiene buena pinta. Muy bonito, ITV renovada, motor 1.6, carburación 75 caballos, muy fino, restaurado de chapa y pintura, llantas originales, interior, techo solar, en la ampolla. De todos los que hemos visto, 4.500 me parece claramente la mejor unidad en cuanto a relación precio, estado del producto, por lo menos aparente y al ojo. Ya veis que podéis acceder a un Sirocco clásico pues desde poco más de 4.000 euros. De ahí en adelante hasta meteros en los 10, como nos contaba hace un momento Alberto. La pena es no haber visto ningún Sirocco de primera generación disponible aquí a vender, lo cual ya nos anticipa que el día que salga uno a vender será caro. Y si te ha gustado un coche de estos que has visto ahora mismo en Wallapop, ¿qué le deberías de revisar? Como coches que tienen prácticamente 50 años, especialmente los Siroccos de primera generación, lo importante es comprar una buena unidad a nivel de chasis. Son coches que no tenían el tratamiento anticorrosión que llevan los coches modernos y por tanto se oxidan, así que tienes que mirar óxidos y que la carrocería no esté desviada por grandes golpes. Son las dos puntos claves, porque a nivel mecánico, si no ha sido bien cuidado vas a tener que hacerle motor sí o sí, y si ha sido bien cuidado pues lo vas a ver rápidamente, así que no sería mi factor predominante. Las cajas de cambio sufren un poquito, los motores lo bueno que tienen es que hay muchísimo recambio y las suspensiones son muy sencillas. Ese aspecto que os hablo del recambio es muy relevante, pero es que Volkswagen a través del programa Classic tiene recambios de casi todo, y lo que no podéis encontrar directamente a través de Volkswagen Classic pues es fácil encontrar a alguien que está haciendo esos recambios, porque estos coches tienen una gran afición detrás y eso siempre es un buen factor. Me lo compraría yo, la verdad es que me gusta mucho más el Sirocco 1 que el Sirocco 2, y eso que son la misma plataforma y todo lo que queráis, pero el diseño original de Giugiaro me parece más atractivo estéticamente y el coche más fiel al concepto original que buscaba. También me gusta más el interior, más setentero, el diseño de los asientos no lo veo mucho más inseguro, al final hay una diferencia de peso mínima y de rigidez estructural. Son coches de esos que hay que conducir al 70-80% porque sabes que si te pegas un golpe es como ir en moto prácticamente, pero considerando todo eso es el típico clásico fiable que podrías tener para disfrutar yendo a concentraciones o haciendo largas tiradas sin preocuparte demasiado, porque son coches realmente sólidos que se mueven bien dentro del tráfico actual y dentro de las velocidades actuales, salvo que te compres pues eso, la versión de 50-60 caballos que había original, que ahí obviamente tienes que ir anticipándote. En fin, si tenéis una historia con un Sirocco 1 o 2, nos la podéis dejar en los comentarios y así nos contáis batallitas. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones que nos queréis hacer de estos aparatos, las podéis dejar ahí abajo también y las trataremos de solventar. Y nos queda solo prometeros que vendremos con el Corrado y luego con el Sirocco 3, que sería el cuarto coupé compacto que hizo Volkswagen. Mientras todo eso llega, tendremos muchos otros vídeos en el canal. Como siempre, si os ha gustado, un me gusta nos ayuda a compartir el vídeo también. Nos vemos pronto con otro vídeo, otro coche. Un saludo.
¡Ey! ¿Te gusta Power Art? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¿Te apuntas?